Pregunta para usted y también para el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. El martes murió Luz Raquel Padilla en Jalisco, una mujer que ya había denunciado desde mayo amenazas de muerte, también había sido atacada con cloro y murió el martes después de de que le rociaron fuego un grupo de personas. Ella es madre, era cuidadora también de su hijo de 11 años, quien tiene el trastorno de espectro autista, y se convierte Luz Raquel Padilla, se suma a otros nombres como el de Liliana en Nuevo León, quien también fue violada y después intentó ser quemada viva también por un grupo de agresores. Hay más también casos en Puebla, hay más de 30 casos que se han sumado en los últimos años de mujeres que han sido víctimas de este tipo de ataques con ácido, pero bueno, Luz Raquel Padilla se convirtió el martes en un caso de feminicidio. Yo le quiero preguntar, presidente, y también al subsecretario, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para evitar que continúe la impunidad en este tipo de agresiones contra mujeres? ¿Cómo se está trabajando con las fiscalías? Porque Luz Raquel ya había denunciado, siguió la vía institucional que se les pide a las víctimas que denuncien formalmente y todo, y sin embargo se le negó el sumarla a un programa de protección, pues se alegó que era un problema de vecinos. Y entonces ella, a pesar de seguir toda la vía institucional, hoy está muerta. Entonces, preguntarle, presidente, sobre esta estrategia, si hay una estrategia del gobierno federal para evitar que sigan y continúen estas agresiones contra mujeres, estos episodios de violencia machista. Y también al subsecretario Mejía, preguntarle esta coadyuvancia con las autoridades de Nuevo León, si ya se tiene algún número de sospechosos o qué es lo que se está investigando, dónde estuvo la joven Devani Susana Escobar Basaldúa durante todos estos días previos a su muerte. Y justamente, presidente, pues traer también el nombre de Devani, que en un principio la Fiscalía de Nuevo León había dicho que murió de una muerte accidental y sin embargo tuvo que pasar a hacer toda una campaña, su papá, campañas de medios de comunicación en redes sociales y también a nivel internacional para que finalmente se hiciera este tercer peritaje y se conocieran las causas de la muerte. ¿Cómo evitar, presidente, considerando este compromiso de su gobierno de combate a la impunidad, pues cómo evitar que se sigan sumando más Devanis a la lista de víctimas? Sobre todo porque pues hay muchas Devanis ahí que no cuentan con que no tuvieron toda esta visibilidad que permitió que se hiciera un tercer peritaje y que incluso el gobierno federal volteara a verlas. Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas, y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único. Yo atribuyo, quizá por mi deformación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal. Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores morales, culturales, espirituales, y se elevó a rango supremo lo material. Eso es parte de la política neoliberal.
había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material. Decía Martí que había que buscar no solo el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y no les interesó eso. Y es parte de la crisis mundial. Entonces, se desintegraron las familias durante todo este periodo, siendo la familia mexicana fundamental, la institución de mayor importancia social, la institución de seguridad social más importante de México. En otros países es distinto y respetamos, pero aquí la integración de las familias y la familia en el concepto moderno, para que también no se piense de que es un atraso, ¿no?, mi concepción o mi pensamiento. Se abandonó todo eso. Entonces, lo que importaba era salir adelante, no los valores. Entonces, es un modelo deshumanizante que produce odios, rencores, frustración. Entonces, ¿qué les importaba a los que estaban saqueando a sus anchas? El daño que iban a ocasionar, o a los tecnócratas, a sus empleados, sobre el daño que iban a causar. Si elevaban a rango supremo lo material. Es un poco lo que sucedió con la salud. Imagínense lo irresponsable de dejar a los jóvenes sin posibilidad de estudiar porque había que privatizar la educación y que estudiaran los que tuviesen posibilidad de pagar una colegiatura. Si acaso creen ustedes que pensaron en el daño que iban a ocasionar, que no íbamos a tener médicos ahora. No, pero hubieron cosas todavía más dañinas, como estas pérdidas de valores. Yo acabo de escribir en mi último libro de cómo la esposa de un funcionario planea asesinarlo, de un funcionario de la época neoliberal y de alto nivel de Hacienda. Planea asesinarlo junto con su ayudante para quedarse con la herencia, con el dinero del funcionario.
y se supone que llegaron a la conclusión de que si lo asesinaban, los familiares de el funcionario también iban a exigir la herencia. Y entonces deciden asesinar a toda la familia. Y se invita a una comida a toda la familia y ahí llega un comando y acaba con todos. Para quedarse con la herencia. Pues de esos horrores hay muchos y tienen que ver con la afirmación de lo material, la importancia de lo material y la pérdida de valores. ¿Cómo surgen los sicarios? ¿Por qué no hay ninguna consideración cuando se va a asesinar a otro ser humano? ¿Qué hay adentro? O estos casos que triste, su hijo enfermo y ella quemada. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una sociedad mejor? Pues hay que imprimir valores, fortalecer los valores que ya tenemos, porque se trastocaron con la política neoliberal, materialista. Yo te quería contestar eso de fondo. ¿Y qué tiene que ver la autoridad? Mucho, porque la autoridad da ejemplos. Imagínate que hubo un presidente hace poco que llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Claro que no. ¿Saben por qué nos salvamos? Y no está México convertido en un infierno. Precisamente por los valores culturales, por la herencia que nos dejaron las grandes civilizaciones, por los valores que hay todavía en nuestro pueblo, en nuestras familias, porque no pudieron acabarlo, destruirlo, pero sí dañaron mucho. Sí avanzó esa mancha negra de ambiciones, de falta de humanismo, de la búsqueda de lo material, del lujo barato. Sí avanzó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues fortalecer valores. Y hablaba yo del ejemplo. Por ejemplo, por poner el caso
el no permitir la impunidad. Porque si todo esto, además del mal ejemplo de la corrupción de la autoridad, ¿por qué querían que aceptáramos todos la máxima de que todos somos iguales, todos los políticos son iguales? Y esto lo manejaron mucho los periodistas simuladores, los supuestamente independientes, los de la sociedad civil. Mucho, todos son iguales. La política antipartidista, la política en contra de legisladores, los únicos buenos eran los de la mafia del poder económico. Esos eran la sociedad civil. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo valores culturales, morales, espirituales, y que no haya ni corrupción ni impunidad. Porque si la gente ve, el joven ve de que el político roba a manos llenas, o la llamada clase política, para incluir también a periodistas y a intelectuales orgánicos que tienen departamentos de lujos en el extranjero y mansiones y viven colmados de privilegios, pues entonces todo mundo, ese es el modelo a seguir. Por eso no a la impunidad. Por eso tenemos este programa de los jueves. Para decir, el que comete un delito es castigado. Es como la novela de Dostoyevski, nada más que esa es literatura genial, ¿no? Crimen y castigo. Pero es el propósito. Pero ahora te va a contestar ya lo específico de este crimen, ¿sí? Y también lo de, ¿sí?, los dos casos. Con su permiso.